Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, especialmente saludo a quien, devotos de San Pedro Regalado, constituís cofradía para vivir esta devoción y extenderla en nuestra ciudad de Valladolid. Vivimos nuestra peregrinación de Pascua a Pascua, una peregrinación como pueblo de bautizados, que han experimentado ya la alegría del encuentro con el Señor, la alegría de su misericordia y de su ánimo, la alegría de formar parte de una familia, de una compañía de hermanos que peregrinamos juntos y compartimos el mismo pan de vida. Vamos caminando en la esperanza de que esta alegría llegue a plenitud, porque sabemos bien que mientras somos peregrinos, la alegría siempre es serena, frágil, amenazada por tantas circunstancias complicadas. Mientras vamos haciendo este camino de la alegría a la alegría en plenitud, tenemos la misión de contar las maravillas del Señor a todas las naciones, como hemos repetido en el Salmo de este día. Contar las maravillas del Señor desde nuestro testimonio de palabra y de obra. Vamos haciendo esta peregrinación que arranca, como estamos leyendo todos estos días, desde la primera Pascua. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos va narrando todo aquello que ocurre desde que el cenáculo, que era un cenáculo cerrado, un cenáculo de miedo, de sentimiento de culpa y de traición, aquel cenáculo se convierte, por la presencia del resucitado y el envío del Espíritu Santo, en un cenáculo que se abre y del que surge la salida misionera, una salida misionera que es al mismo tiempo martirial, llena de un testimonio tan convincente de que aquellos hombres y mujeres se habían encontrado con el resucitado, que muchos de ellos, la mayoría de los primeros, fueron dando la vida, sellando ese testimonio con el derramamiento de su sangre. En la peregrinación, en este caminar del pueblo santo de Dios, de la alegría a la alegría en plenitud, surgen dificultades, porque la alegría no llega a plenitud, porque en nosotros existe el pecado, se nos apega el polvo del camino. Tenemos ya desde la primera hora
ideas distintas de cómo pueda ser el cántico de las maravillas del Señor a todas las naciones. Más aún, la primera dificultad vino de esto, de cantar a las naciones. Porque Pablo y Bernabé, Pablo judío celoso, resulta que es convocado por el Señor y enviado a los gentiles, a los griegos, a los no judíos. Mientras que Pedro o Santiago se habían quedado en Jerusalén dedicados a los judíos. Y en la primera comunidad cristiana aparece este primer desafío. ¿Los judíos? ¿Solo los judíos? ¿Los gentiles? Pero si los gentiles vienen, ¿habrán de asumir las reglas de la ley de los judíos? Aparece así una primera dificultad que de alguna forma se va reproduciendo en la vida de la Iglesia a la hora de cómo cuidarnos los que estamos, cómo vivir la fidelidad a lo que hemos experimentado, a nuestras propias tradiciones, a nuestras costumbres, y la novedad de aquellos a los que hay que evangelizar, a los que llegan de otros sitios, a los que están alejados de la vida de la Iglesia, a los que ni siquiera han conocido nunca ya el nombre de Cristo, que empiezan a aparecer entre nosotros, familias, grupos sociales, y a veces tenemos esta dificultad. ¿Cómo salir de nosotros y llegar a las nuevas naciones? El Señor ha regalado siempre a su Iglesia algunas personas que precisamente en tiempos de singular desafío evangelizador han venido a la Iglesia para contribuir a un doble movimiento, una reforma interior, una conversión de los corazones, una llamada a la santidad y al mismo tiempo una salida para tratar de ofrecer la novedad del Evangelio a aquellos que deambulan por los lugares donde nosotros también desarrollamos nuestra propia vida. Por eso nosotros miramos a San Pedro regalado y lo hacemos aquí en este lugar, en el lugar de su bautismo. Lo hacemos aquí para caer en la cuenta de que por el bautismo todos formamos parte de este cuerpo de Cristo, de este pueblo de peregrinos. Todos hemos recibido la unción del Espíritu Santo para contar las maravillas del Señor a las naciones y hacerlo cada cual con nuestro propio tono, con nuestra propia manera de cantar y de decir. Pero el regalado nos hace caer en la cuenta de que la Iglesia, de que cada uno de nosotros precisa de renovación, de una reforma en las fuentes, en el corazón vivo de la Iglesia. Porque en este caminar de este pueblo peregrino, las reformas se han vivido de dos maneras en la Iglesia. Unas reformas desde el corazón de la Iglesia han contribuido a renovarla desde dentro. Otras reformas han contribuido a romper la Iglesia. Han sido reformas cismáticas. Han sido reformas que en nombre de una pureza leída desde las referencias de cada cual rompían la Iglesia. Por eso, una figura como la de San Pedro regalado con su compañero Pedro de Villacreces, dentro de la tradición del franciscanismo, que se extendió tan rápido, tan pronto, que llenó, por ejemplo, nuestra propia tierra española de conventos franciscanos, de monasterios de clarisas, de experiencias de la Tercera Orden. Pero enseguida, en la propia tradición de Francisco, se vive la necesidad de una reforma, para vivir, como diría el propio Francisco, según la forma del Santo Evangelio, para volver a despojarse de apegos,
para vivir mirando al Señor en la fraternidad, hermanada con la hermana pobreza y con un deseo de acoger y de salir para llevar el Evangelio a las personas con las que los frailes se encontraban en el camino de la vida. Poniendo el acento en lo esencial, por eso en la tradición franciscana, qué importante es mirar al Señor en el pesebre. De ahí los nacimientos. Qué importante mirar al Señor en la cruz. De ahí la Veracruz, las cofradías, la reproducción de la Semana Santa, el querer incluso dibujar Valladolid como un sacromonte, como una ciudad de pasión, como una nueva Jerusalén. Y siempre con necesidad de conversión y de reforma. Hoy vivimos este gran desafío evangelizador. Han aparecido entre nosotros múltiples naciones, no solamente naciones por ser de etnias diferentes, sino naciones en el sentido de tener nuestro propio arraigo, en lo que se refiere al sentido de la vida, a la fe, a la manera de vivir como si Dios no existiera, contando con Dios, confesando la fe, católicos practicantes, católicos menos practicantes, personas alejadas, idas de la Iglesia, incluso personas que piensan que el Evangelio y la Iglesia son una mala noticia. Y ahí estamos, amigos, llamados a contar las maravillas del Señor a todas las naciones, para lo cual hemos de tener en el corazón la alegría del Evangelio, que brota del encuentro con el Señor, que Pedro el Regalado tanto cultivaba desde su singular vida orante, y que por otra parte ha de testimoniar la novedad de esa vida que el propio Pedro Regalado cultivaba desde su forma de vivir, desde su testimonio que le hizo ser reconocido y proclamado por la Iglesia como santo. Por eso y acabo, el Papa Francisco, en esta hora, invitándonos como lo hace a llevar la alegría del Evangelio a las naciones, une esta salida misionera al testimonio de la santidad. Une Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, con Gaudete et exultate. Alegraos y regocijaos en esta espléndida carta sobre la santidad. Pidamos a San Pedro Regalado que interceda por nosotros y que en esta hora de la historia, para contar las maravillas del Señor a todas las naciones, nos permita experimentar la alegría del Evangelio y querer crecer en testimonio de santidad, para que el Evangelio que anunciemos con los labios sea sellado con nuestro propio testimonio de vida en santidad.